Flor y Canto presenta. Ven Espíritu Divino, Manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas. fuente del mayor consuelo, Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas. y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, Divina luz y enriquécenos, mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro, mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. riega la tierra en sequía, Sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero, reparte tus 7 dones, según la fe de tus siervos. por tu bondad y tu gracia, Dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse. y danos tu gozo eterno. Amén. Maestra Olguita, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, maestra. ¿Y tú? Bien, gracias a Dios. Aquí asombrada y asustada de que ya estamos por celebrar el 30º domingo del tiempo ordinario y nos acercamos cada vez más al final de este ciclo Correcto, sí. litúrgico, ¿verdad? Sí. Es asombroso. Entonces, bueno, pues los invitamos a que nos acompañen a orar con la palabra de Dios, con las Sagradas Escrituras en esta lección divina, y bueno, pues ojalá que dispongamos el corazón para ello, gracias a quienes forman parte de esta comunidad digital. ¿Qué te parece que nos vamos al primer paso, maestra? ¿Qué es? La lectura. Y bueno, pues en esta ocasión tomamos las lecturas de este próximo domingo. El Evangelio está tomado de San Mateo, en el capítulo 22, los versículos 34 al 40. Correcto. Adelante, por favor. Cuando los fariseos se enteraron de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se reunieron en torno a él. Entonces, uno de ellos, que era maestro de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más importante y el primer mandamiento. El segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Y vámonos ahora al siguiente paso, que es la meditación, maestra. Y bueno, pues como siempre podemos tomar de referencia la primera lectura. Ahora tenemos que irnos hasta el otro extremo de la Biblia. De la Biblia, ¿no? Correcto, ¿no? Al Éxodo. Al Éxodo, capítulo también 22, pero versículos del 20 al 26. Correcto, ¿no? Sí, bueno, vámonos al Evangelio, comenzamos ahí. Comenzamos con el Evangelio. Sí, entonces, fíjate que, bueno, desde el domingo pasado estamos en lo que en el Evangelio de... Bueno, haz de cuenta que en este momento, en este capítulo 22, que estamos leyendo desde la semana pasada, haz de cuenta que se le llama a esto controversias. Claro. O sea, si tú te fijas, la vez pasada fue lo de al César lo que es del César y a Dios lo que es del Dios. Y entonces viene la tercera controversia. Por eso el versículo 34 inicia diciendo: cuando los fariseos se enteraron de que Jesús había dejado callados a los saduceos. Claro. Entonces es una controversia, y entonces ahorita estamos dentro de la tercera controversia. Así es. Y entonces viene en ese sentido la pregunta la pregunta denota que le están siguiendo, o sea, que le quieren seguir buscando 3 pies al gato. Claro, claro, le siguen poniendo Exacto, porque si tú te fijas, el texto es muy claro en decir que un maestro de la ley, entonces en ese sentido un chico crudo del estudio de la palabra, entonces él es el que le pregunta: maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Diría yo que esa pregunta no cabría en un maestro de la ley. Claro. Entonces por eso es ahí donde está así como que cañón. Entonces si tú te fijas, pues ya Jesús contesta, pues obviamente con lo más importante, ¿no? Claro. Les pone en primer lugar a Dios. Claro. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Claro. Cuenta, ¿no? Y viene el segundo mandamiento, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces es desde ahí donde el Éxodo, precisamente en ese mandamiento de amarás al Señor como a ti mismo, es donde el Éxodo nos ayuda, porque lo hace, diría yo, de manera muy concreta.
si tú te fijas, ¿no? A partir del capítulo 20, Ujú, ¿no? Haz de sí, cuenta, sí, sí. del libro del Éxodo, comienza lo que nosotros llamamos como los mandamientos. Haz de cuenta, entonces toda esta parte es propiamente la ley que se propone como la alianza, ¿no? Sí. Con el Señor. Y entonces la primera lectura en este caso es muy concreta porque está hablando cómo quién es el prójimo, haz de cuenta, ¿no? Claro. Entonces en el versículo 20 es el migrante, ¿no? Ujú. Entonces no maltratarás ni oprimirás al migrante porque tú fuiste migrante en Egipto, ¿no? Claro. Habla de las huérfanas, habla de los... De las viudas y de de las los viudas huérfanos. y de los huérfanos, tiene Sí, toda sí, la sí. razón, ¿no? Y también habla, por ejemplo, del vecino si necesita dinero, ¿no? Claro. Si ese vecino que necesita dinero deja en prenda, fíjate lo que dice, ¿no? El El manto. manto. Al final dice, se lo tienes que regresar antes de que termine el día, en ese sentido, porque con qué se va a cubrir en la noche. Claro. Entonces, si tú te fijas, mucha parte de la ley, que es lo que luego a nosotros, diría yo, no lo conocemos tanto, los mandamientos son los que para nosotros son muy cercanos, pero el resto de la ley no es tan, entre comillas, importante, ¿no? Pero haz de cuenta que precisamente en esta parte que que vamos a leer en este domingo, pues precisamente es muy concreto Claro. a la hora de nombrar, en ese sentido, el prójimo. Claro, y ¿Quién es el prójimo? Es que contextualiza muy bien por qué el segundo mandamiento, ¿no? Exactamente. Y entonces, si tú te fijas, ¿no? Diría yo la frase así como importante, con lo que remata Jesús, Sí. ¿te cuenta? Es lo que él termina diciendo en el capítulo, en el En versículo el 40. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Claro. Entonces, haz de cuenta que diría yo, todo el resto de los mandamientos, ¿no? Se Va por desprenden debajo. Claro. del amor a Dios y del amor al prójimo. Que en ¿no? realidad es del amor a Dios, porque claramente Jesús dice, primero a Dios. Ajá. Y después al prójimo como a ti mismo. Exactamente. Sí, sí, entonces es muy interesante cómo a pesar de que los domingos anteriores hemos estado observando y analizando en dónde estamos, cómo estamos, si estamos cumpliendo o no, en este domingo, a pesar de que siguen como interpelando a Jesús, ¿no? Queriéndole poner la piedra para que se tropiece, a nosotros Jesús nos da pues ya un mandamiento, ¿no? O sea, ya no nada más es cómo andarás, sino es hoy toca ya empezar con este tema del amor a Dios y a los demás, ¿no? Sí. Sí. Pues muy bien, maestra, muy interesante todo esto. Y bueno, pues, ¿qué te parece que nos vamos al siguiente paso? ¿Qué es? La oración. Y bueno, pues, como siempre, nos vamos al Salmo, que en esta ocasión es el Salmo 17, y dice así: Tu Señor, eres mi refugio. Tu Señor, eres mi refugio. Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza, el Dios que me protege y me libera. Tú eres mi refugio, mi salvación, mi escudo, mi castillo. Cuando invoqué al Señor de mi esperanza, al punto me libró de mi enemigo. Bendito seas, Señor, que me proteges, que tú, mi Salvador, seas bendecido. Tú concediste al Rey grandes victorias y mostraste tu amor a tu elegido. Tu Señor, eres mi refugio. Le doy gracias al Señor por esta tarde y porque quiero acogerme a su misericordia, que Él sea mi refugio. Amén. Amén. Gracias, Señor, porque siempre te siento aquí conmigo y porque a pesar de que hay ocasiones en las que las situaciones de la vida pues hacen difícil, ¿no?, el sentirte, tú eres siempre mi refugio. Te pido que en esas situaciones me permitas sentirte palpablemente, y si no es así, te ofrezco ese sentir para que tu obra se realice pues con prontitud y yo sea un instrumento tuyo. Amén. Amén.
Y vámonos ahora al siguiente paso, que es... La contemplación. Y bueno, como siempre, echaremos mano de la segunda lectura, que en esta ocasión está tomada de la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 1, los versículos del 5 al 10. Exacto. ¿Sí? Entonces, pues vamos a partir de este domingo, vamos a empezar a leer precisamente la carta a los tesalonicenses. Sí, sí. Y entonces, esta carta nos está hablando de cuando, o sea, en ese sentido, Pablo está elogiando a los tesalonicenses porque pues han recibido el anuncio del evangelio, ¿no? Uh-huh. Y entonces, fíjate cómo, diría yo me quedaría con el versículo 7 aquí, Uh-huh. porque dice, al punto de que se convirtieron en modelo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Y entonces, como decir, en relación a lo que hemos estado meditando y hablando en esta lección, es precisamente el modelo, ¿no? Es amar a Dios y al prójimo, ¿no? Claro. Entonces, diríamos nosotros que la evangelización no consistió nada más en estar diciendo que Dios te ama en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Sino que el asunto es llevarlo a la práctica, claro, de manera claro. concreta, ¿no? Y creo yo que es en el servicio a los hermanos donde se nota precisamente, creo yo que es un buen termómetro, maestra, claro. El servicio a los hermanos. Sí, sí. De realmente la conversión que vamos teniendo en nuestra vida, ¿no? ¿Qué tanto ¿Qué el amor tanto? de Dios ya llena tu corazón? Exactamente, ¿no? Y se manifiesta en el servicio a los hermanos. Claro, ¿no? es que mira, alguna vez escuché de un santo sacerdote obispo, Uh-huh. ¿no? Que decía, es que es muy sencillo, o sea, los 2 mandamientos son muy gráficos, el amor a Dios y el amor al prójimo, o sea, Uh-huh. forman la cruz, ¿no? En vertical a Dios y en horizontal o transversal al prójimo. Entonces, no puede, o sea, el transversal no se sostiene sin el vertical. Exactamente. El vertical se puede sostener solo, Uh-huh. pero el horizontal como solamente agarrado del amor de Dios. Entonces, sí, efectivamente yo creo que, y la cruz es un servicio, al final de cuentas Uh-huh. es servicio, ¿no? Entonces me parece que coincido contigo en ese tenor, en qué tanto amo a Dios como para salir de mí e ir a mi hermano, o sea, ir al tú y servirle, ¿no? Y servirle con alegría, y servirle con amor, ¿no? Ser instrumento del amor de Dios para que, a ver, un instrumento no se toca solo, necesita alguien que lo toque. Lo comparo también con una manguera, o sea, para que la manguera funcione, pues tiene que haber agua. Uh-huh. Y el agua sin esa manguera pues se riega, ¿no? O sea, entonces la manguera va específicamente a un punto en particular. Entonces yo luego le digo, así como que coloquialmente, Señor, es una manguera tuya, ¿no? O sea, para que el amor, tu amor llegue a los específicos, no nada más así como que al general, ¿no? Sino a fulano que tiene nombre y apellido, a mengano, o sea, a los que nos han encomendado, ¿no? Y a todo el que se cruce, ¿no? Pero principalmente yo creo que nuestro tramo específico de, no quiero decir control, sino de acción, son primero que nada nuestro primer círculo, que son los más allegados, nuestra familia, nuestra comunidad, o sea, en círculos concéntricos, ¿no? Sí, o sea, como cuando avientas una piedra al agua, ¿no? O sea, el chiquito, luego más grande y luego más grande. Si no cumples con el amor, con dar el amor a los que están más pegados a ti, difícilmente vamos a poder darlo a los que están más alejados, que ahí llegan los enemigos, ¿no? Que también hay un mandato, ama a tu enemigo, ¿no? Si no, pues qué mérito tienes. Entonces, wow, ¿no? Esta parte es como muy interesante, ¿no? Amar a Dios y amar a los hombres y demostrarlo en el servicio, ¿no? En el servicio. Sí, coincido contigo. ¿Y del Evangelio, maestra, hay alguna frase en particular? Pues precisamente hoy queda como muy resonando en mí ese de amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Entonces yo creo que con esa frase del Evangelio es con la que yo me quedo. Y es que da el sustento a la parte del servicio, ¿no? Si no sería un activismo hueco, que sí da fruto porque Dios saca frutos hasta de donde no, o sea, de donde uno no imagina, pero cuando lo haces por amor, con amor y para el amor, pues entonces los frutos se magnifican, ¿no? Sí, muy bien, y esto nos tiene que llevar a una acción bien concreta. ¿Y cuál va a ser tu acción de esta semana, maestra? Pues fíjate que precisamente pensando en el prójimo, ¿no? Pues mi más próxima es mi Santa Madre. Yo sé. ¿No? Y entonces luego yo creo que sí la dejo como muy
muy al margen, ¿no? Me lleno de actividades, ¿no? Claro. Y pues mi mamá ya es una persona grande. Claro, ¿Conoces, sí. ¿no? Y entonces como que cada vez nos va requiriendo más ayuda, ¿no? Sí. Entonces como que esta semana, ¿no? Pienso revisar la relación que yo tengo con mi mamá, ¿no? Y Sí. realmente purificarla, ¿no? O sea, en el amor a Dios, Exacto. amarla a ella. Pasarla ¿no? por la lupa del amor de Dios, ¿no? Exactamente, amarla a ella con sus achaques y sus cosas que vamos teniendo todos, ¿no? Claro. Entonces es como también amarla y entonces pues consentirla, tener la paciencia, Claro. hacer lo que Semana, pues, se necesita. semana ¿no? especial. Y no más esta semana, sino... Claro. de aquí No, para pero allá. ¿qué te parece? Esta súper especial y Ajá. de ahí en adelante. Exacto, ¿no? exacto. Que noto una diferencia, un antes y un Así después. como que, ¿qué te pasó? ¿Qué pasó? O ¿Qué como quieres? Siempre me dice, ¿qué quieres? ¿Algo quieres? Sí, eso pasa. Pues mira, coincidimos un poco. Yo también revisaré, ¿no? A mí me toca más chamba porque pues mis 5 hijos y mi marido, pero también revisaré qué tanto amor estoy yo dándoles, ¿no? Qué tanto pongo primero a Dios también en todas mis acciones y a ellos, ¿no? A mi prójimo, a los que Dios ha puesto en mi corazón. Y por qué no pensar un poco en también, por ese amor a Dios, compartir con ellos el porqué de los servicios que estoy realizando para que también ellos lo amen. Y pongan un granito de arena, porque el servicio está formado también de esos granitos de arena, no nada más míos, sino de mi familia. Entonces, pues esa será la acción que realice. Y te fijas, seguimos haciendo como exámenes de conciencia, ¿no? Así en los departamentos específicos, ¿no? Como que vamos llenando así como que, ¿no? Limpiando, desempolvando, limpiando, ¿no? Porque ya se acerca la gran fiesta de Cristo. Pero bueno, pues muy bien, maestra. Qué bonita lección divina. La verdad es que a mí el tema del amor de Dios me apasiona. Es como lindísimo. Y ojalá que esta semana estemos pues dispuestos a que a partir de hoy que hemos hecho esta oración y hasta el domingo y toda la demás semana, ¿no? Sigamos meditando en estos temas. El próximo domingo, que ya está próximo, escuchemos el Evangelio con mayor atención, permitamos que entre esa palabra a nuestro corazón con las puertas abiertas para que nuestras acciones de esta próxima semana pues estén precisamente llenas del amor. Correcto. Gracias, maestra, por todo lo que haces por nosotros, por acompañarnos cada semana. A ti, maestra. Gracias a Dios que hace todo y los esperamos la próxima semana. Hasta la próxima. Flor y canto, Santa María.